bien, hermano, me gustaría darle lectura a los versos de esta mañana y me gustaría que me acompañes. Llegamos a Génesis capítulo 19, pero ahora leemos del versículo 30 hasta el versículo 38 que termina este capítulo. Lea conmigo en esta parte de la escritura. Dice así la palabra de Dios, Génesis 19, versículo 30 en adelante. Dice, subió Lot de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Padre, esta es tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú enseñándonos, Señor, estos principios y que podamos nosotros aprender las lecciones, Señor, que tú nos das, que tú permitiste, Señor, sabemos que siempre con un propósito. En muchas ocasiones, Señor, las historias en la Biblia que tú revelaste son para que nosotros te conozcamos a ti, conozcamos a Cristo nuestro Salvador, pero que también hay advertencias para que nosotros no hagamos lo mismo. Yo te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana, en el bendito nombre de Dios amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo comentaba en estos días a un amigo que cuando se predica, ¿verdad?, expositivamente, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, a veces hay pasajes en los cuales uno no quisiera llegar a ellos, o uno no quisiera predicar de ellos. Y me llega, ¿verdad?, a la mente un momento dado donde en ocasiones habían unas ciertas marchas, ¿verdad?, que habían pro familia, y estos pseudo periodistas estaban entrevistando a personas en la calle con un celular, ¿verdad?, y un micrófono, y empezaron a entrevistar a una persona de una iglesia hermana, y lo que le dijeron, hablando de valores y principios, mira, y tu Biblia que dice que dos hijas se acostaron con su papá, ¿qué tú me tienes que decir de eso? Entonces la persona realmente, ¿verdad?, la tomaron de momento. Ella lo que le dijo, yo no te voy a contestar eso ahora, pero mi pastor está aquí, él le va a contestar, y llamó al pastor para que el pastor le contestara. Y la realidad es que hay muchas cosas en la Biblia que uno puede pensar que ciertamente no tienen una explicación. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que Dios no trabaja al azar. Siempre hay una enseñanza en la cual Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos. Como te dije en la oración, en la Biblia tenemos muchas cosas, las cuales primero que nada está para revelarnos a nuestro Salvador. Estamos hablando, ¿verdad?, del Génesis, donde todo comenzó, que ciertamente vemos el plan de Dios de redención en toda la Biblia. Pero aquí nosotros vemos también lo importante que son estas advertencias para que nosotros no hagamos lo mismo y para que vean lo importante que es que nosotros seamos, no seamos ingenuos y que entendamos lo que la Biblia realmente quiere decirnos. Y este pasaje que acabamos de leer, terminando el versículo 19, haciendo, ¿verdad?, una introducción corta, vemos que
ya había pasado lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios había enviado juicio, el justo juicio de Dios sobre una ciudad perversa, ¿verdad? Sobre una ciudad malvada, donde no tenían en cuenta a Dios. Lo vimos en los versículos que leímos la semana pasada. Pero hoy vamos a estar viendo bajo el tema de ser justo a cometer abominación. Estamos hablando en este caso del siervo Lot. Lot, que nosotros vimos, ¿verdad? Que había vivido en las faldas o en la entrada de Sodoma, se había acercado demasiado a Sodoma y Gomorra, una ciudad, como mencionamos, que usted lo lee ahí, perversa, mala, donde era abominación lo que hacían, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el bestialismo, hermano, practicaban todo tipo de atrocidad, la cual yo creo que cuando se trae hasta el día de hoy, bien, las personas con juicio saben que eso es algo contra naturaleza. Y yo creo que es interesante cuando nosotros vemos que este pasaje nos muestra cómo hacer que un hombre justo cometa abominación. Y eso es prácticamente, ¿verdad?, lo que yo quiero que usted pueda ver, y debemos prestar, como les mencioné, atención a las advertencias que hace la Escritura contra la embriaguez. Y quiero llamar la atención en esta introducción a varios pasajes bíblicos que hablan sobre la embriaguez. Y yo creo que una de las cosas que la Escritura es clara cuando nos advierte contra la borrachera. Uno de los pasajes que leyó precisamente en el devocional, hablando del proceso de santificación en cual nosotros estamos, es que tenemos que, dice que los borrachos, dice, no, son injustos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, una de las cosas, hermano, que menciona la Escritura, ya lo habíamos mencionado en Génesis capítulo 9, que vimos cómo Noé se emborrachó cuando preparó la viña, ¿verdad? Y se emborrachó y su hijo vio su desnudez. Y vimos lo que pasó después. O sea, y es realmente que él perdió el sentido. Estaba desnudo en su tienda, pero estaba desnudo. Y su hijo entró y lo vio. Y en ese momento, ¿verdad?, la desnudez era catalogada como vergüenza. Desde el Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado, dice, me escondí porque estaba desnudo. Le dice Adán y Eva a Dios. O sea, era un símbolo de vergüenza. Entonces, descubrirla, ciertamente vemos la maldición que Dios, que en este caso Noé, el padre, proclamó sobre su propio hijo. Entonces, es interesante, hermano, que en el Antiguo Testamento, un hijo rebelde, glotón y borracho, y que no se somete a sus padres, debía ser traído ante los ancianos de la ciudad y ser apedreado hasta la muerte. Y es interesante, hermano, que de esta manera Israel temería y se alejaría de esos pecados. Mira lo que está sucediendo. O sea, el hijo que era encontrado rebelde, borracho, glotón, que no se somete a sus padres, la ley decía, sácalo a la puerta de la ciudad, llama a los ancianos y que lo maten a pedradas. Y los que estaban en primera fila allí viendo eso eran sus propios padres. ¿Cómo se aplicaba la ley? ¿Pero por qué sucedía eso? Porque uno de los pasajes que también, pero ven acá, como un Dios bueno, un Dios de amor va a hacer eso. Mira lo que dice, hermano, Israel temiera y se alejara de esos pecados. Advertencia. La Biblia, hermano, nos presenta a Cristo, nos presenta a ese Dios 3 veces santo, pero la Biblia nos recuerda que para acercarnos a ese Dios 3 veces santo, nosotros tenemos que ser santos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Eso lo dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos pasajes, y el pasaje que te acabo de leer, para que usted después lo busque, está en Deuteronomio capítulo 20, versículos 18 al 21. No voy a entrar en ese pasaje, pero lo busca, los que estén anotando. Deuteronomio 20, 18 al 21 habla sobre esta advertencia, esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel para que se guardara y no hacer esas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 18, prohíbe la embriaguez porque en ella hay disolución. Y la parte de donde habla de disolución es desenfreno. El que se emborracha, hermano, actúa desenfrenadamente. Y la Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo es que usted está controlado por el Espíritu Santo.
Usted está viviendo una vida en control porque el Espíritu Santo le da discernimiento, lo ayuda a poder ponerle freno a cosas que a lo mejor usted entiende que es libre. Y vamos a hablar brevemente sobre lo que es la libertad. Pero antes de eso, hermano, la embriaguez entorpece nuestra capacidad de evaluar y tomar decisiones sabias. Los que vienen de ese mundo le pueden decir a usted realmente cómo al otro día usted amanece cuando usted coge una borrachera que inclusive muchas veces ni se acuerda de lo que pasó. Pierde completamente los sentidos. Es un desenfreno, mis amados hermanos. Y la Biblia nos advierte. Y es interesante, hermano, ¿verdad? Como te mencioné, que la embriaguez estorpece nuestra capacidad de evaluar y de tomar decisiones sabias. Por el contrario, nos lleva a tomar decisiones necias que nos traerán dolor y vergüenza. De momento te encuentras con alguien y te dice, muchacho, anoche cogiste una que si te digo lo que tú hiciste, irías de este pueblo y no aparecieras más. Entonces, dices, ¿qué rayo yo hice? No, ni te acuerdas. Pero es interesante, hermano, lo que nos dice la Escritura sobre esto. Isaías, capítulo 28, versículos 7 al 8. Ese pasaje sí quiero que lo puedas poner para que lo lea conmigo. Isaías, capítulo 28, 7 y 8. Mira lo que dice. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa estaba llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Mira la borrachera que cogieron el sacerdote y el profeta. Y es interesante, hermano, que estos pasajes nos advierten, hablando de que estaban completamente fuera de sí, tropezaron en el juicio. Y es interesante, hermano, porque no solo debemos, y esto es algo que debemos aplicar siempre a nuestra vida, no solo debemos evitar la borrachera, sino alejarnos de personas que se emborrachan debido a que su conducta impía puede influenciarnos a seguir el mismo camino. Usted tiene que tener discernimiento en eso. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 23, 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mi amado hermano, andar con borrachos, glotones y vagos nos va a influenciar en este mismo camino. Mi exhortación, sé sabio y reconoce que eres débil. Una de las cosas que tenemos que pedir al Señor, el discernimiento, es reconocer que somos carne y podemos caer en un momento dado. Mira lo que dice aquí del profeta y del sacerdote, lo que pasó con ellos mismos. No estamos exentos de... Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que estamos en el proceso de santificación progresiva y ya somos salvos por gracia y la salvación no se pierde, pero tenemos que tener cuidado de caer en el libertinaje. Somos libres, pero no podemos caer en el libertinaje. Ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros como creyentes. Pastor, pero cuando dice aléjate de los borrachos, es interesante lo que dice Proverbios 28, 29 al 35. También quiero que lo leas conmigo. Mire lo que dice esta advertencia, porque los ay son advertencias. Dice, ¿para quién será el ay? Advertencia. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Estoy en Proverbios 28, 29 al 35. Dice, ¿para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea. Ya, ponle un freno. Cuando los ojos se te empiezan a poner medio jaros,
Oiga bien, porque la Biblia no prohíbe el que usted tome vino. Lo que prohíbe y es pecado es la borrachera. Y quiero ser claro, yo quiero que usted pueda tener discernimiento. Dice, mas al fin como serpiente morderá, hablando del vino, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Dice, y dirás, en la punta, ¿verdad?, de los barcos, ¿verdad?, de vela. Dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. El que cae en la borrachera, el que cae en el alcoholismo, mi amado hermano, esa es la conducta que procura. De momento no se olvida y empieza de momento el otro día. Oye, este moretón no me salió. Oye, pero ¿por qué yo me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? No, de hecho, si que te fuiste por un rico, ni te diste cuenta de la borrachera que tenía. Entonces, los que practican la borrachera muestran al seguir este camino que no han nacido de nuevo. Mi amado hermano, siendo sinceros y siendo, ¿verdad?, prudentes, hablando de todas estas advertencias, yo creo que el pasaje que leyó el hermano José Osvaldo, yo quiero leer uno más, porque de 1 Corintios 6, 9 al 11, mire lo que Pablo le está advirtiendo a una iglesia. A quien le está escribiendo Pablo es una iglesia y le está diciendo lo siguiente. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados inocentes en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es una advertencia a la cual está haciendo Pablo y le está diciendo que ya ustedes eran así en otro tiempo, ya no deben seguir esa conducta, practicar esta conducta. Por eso es importante, hermano, cuando el apóstol Pablo habla de libertad que tenemos, ¿verdad?, en Cristo, hablando, ¿verdad?, de que no tenemos que volver al judaísmo, a todo lo que hacían, sino que habla de la libertad que tenemos en Cristo. Y una de las cosas, hermano, que tenemos que entender, que cuando hablamos que tenemos esa libertad en Cristo, pero no debe ser usada como ocasión para la carne. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu, controlad por el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, mira lo que dice, las obras de la carne, lo que todavía nosotros luchamos, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, mira, las enumera: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes. Mira lo que dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No solamente está hablando de la borrachera, habla de todos estos pecados. Por eso todavía los borrachos tienen esperanza en Cristo. También todos los que aquí se menciona tienen esperanza en Cristo. Por eso es importante, mi amado hermano. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la Escritura, y usted pueda entender lo que la Biblia también nos menciona. Antes de leer 1 Corintios capítulo 6, versículo, ¿verdad?, que ya lo leímos, yo quiero que usted pueda ver lo que dice también 1 Corintios capítulo 5. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Vaya conmigo a ese pasaje, que es interesante. 1 Corintios capítulo 5. Y mire lo que dice Pablo también a la iglesia de los Corintios, hablando antes, ¿verdad?, de todo lo que ciertamente que
le advierte primero que nada a la inmoralidad de la iglesia en Corintio, lo que había en Corintio. Dice la Biblia en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3 rapidito. Mira lo que dice, el 1 y 2 dice: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberlos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Está hablando de la disciplina. El pasaje de 1 Corintios 5 habla de disciplina dentro de la congregación, y le está diciendo a aquel que comete esta aberración. O sea, él dice, ni los gentiles, está hablando de que ni los gentiles aprueban esa conducta de este que está aquí, que está con la mamá, con la esposa que era de su papá. Oiga, hermano, pero mira lo que dice aquí, porque una de las cosas, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que salir de este mundo. ¿Con quién me tengo que pasar o con quién me junto? Una vez yo prediqué sobre ese pasaje y dice, no te ajustes con la chumba. Hablando de Chavo del Ocho, ¿se acuerda? Y entonces una persona se molestó conmigo porque dije, no te ajustes con la chumba. Y yo, pero no te enojes conmigo, enójate con lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice, en mi carta os escribí que no anduviereis en compañía de personas inmorales. Oiga bien, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores y a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Está hablando, mira lo que está diciendo Pablo, y quiero ser conciso, ¿verdad?, y preciso en esta parte, porque no podemos justificar entonces tampoco nuestra conducta ni la conducta de las personas que están en el mundo. Pero está hablando aquí de personas que son del mundo. ¿Cómo entonces los vamos a evangelizar? ¿Cómo entonces le vamos? Entonces me está diciendo, mira, no es que no te ajuntes con todo el mundo, sino, versículo 11, que en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. ¿Qué le dice? Con eso ni siquiera comáis. Ahí fue que yo saqué el tema, no te juntes con la chusma. Está librándole que esa conducta, está diciendo, con esos que dicen son hermanos y andan en esa conducta, con eso ni andéis, porque a paz nos llamó el Señor, pero nos llamó a santificación. Y una de las cosas que tenemos que entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos la Biblia es clara. La Biblia no se equivoca. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros somos débiles. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Pero primero que entonces tenemos que tener el Espíritu Santo para poder discernir lo que la palabra de Dios nos dice. Para poder entenderla, para poder nosotros aplicarla a nuestra vida. Por eso, cuando nosotros vemos todos estos pasajes, una de las cosas que nos advierte precisamente es que hoy en día, en años recientes, algunos cristianos, mayormente jóvenes, y esto es algo peligroso, alardean de su libertad para tomar alcohol y sin quererlo han caído en borrachera y han influenciado a otros en ese camino. Lamentablemente, hermano, estamos viviendo de esa forma. Y en esta mañana tenemos un texto que nos advierte sobre el peligro de la embriaguez. Hermano, la importancia de este texto radica en que nos muestra que los creyentes podemos caer en borrachera y en pecados abominables como resultado de la embriaguez. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender hoy. Y aquí nosotros vemos que las hijas de Lot hicieron dos cosas. Ellas, primero que nada, hicieron el plan. Número 2, ellas lo ejecutaron. Y número 3, el resultado. Pero lo primero que yo quiero que usted vea brevemente, después de esta larga introducción, porque quería ser conciso de lo que ciertamente dice la Biblia de la embriaguez. Mira lo que sucedió cuando nosotros vemos la importancia, ¿verdad?, que el texto vamos a estar viendo hoy radica en lo que nos muestra que los creyentes podemos caer en borrachera y pecados abominables. Mira el plan, versículo 30 al 32, que nosotros acabamos de leer de Génesis capítulo 19. Apúntame ahora a Génesis 19. Lo primero que yo quiero que usted vea el plan que hicieron. Leímos que Lot se fue de Zoar
junto con sus hijas. Luego de haber pedido a los ángeles que les permitieran ir allá, y se fue al monte porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Oiga bien, él le dice, desde primera instancia a los ángeles le dice, huye a las montañas. Y cuando le dice, huye a la montaña, Lot le dice a los ángeles, mira, no, déjame ir a aquella ciudad pequeña, porque entonces no sé a qué me alcance todo esto. Pero después que estaba en Zoar, dice, tuvo miedo. Oiga, hermano, o sea, Dios te está diciendo que tú tienes que hacer algo desde que Dios te lo dice, hazlo. No empieces tú a tratar de buscar y cuestionar a Dios. Y es interesante lo que pasó aquí. Ellos tuvieron miedo y se fueron. Ahora, estando en la cueva, la hija mayor dice a la menor que se acuesten con su padre para levantar descendencia de Lot. Miren esto, hermano. Mira hasta dónde está llegando todo esto. Para las hijas de Lot, levantar descendencia y que el nombre de la familia continúe es importante para ellas. Y la realidad, hermano, que los hijos son una bendición de Dios y eso tenemos que estar claros. Sin embargo, no hay duda de que la solución que proponen, oiga bien, muestra la influencia que recibieron estando en Sodoma. Ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. Mira lo que sucedió, o sea, lo que ella es el plan, vamos a emborrachar a nuestro propio padre para acostarnos con él y tener descendencia. Desde el principio ya estaban mal, porque toda la influencia que estaban teniendo era la influencia que recibieron en Sodoma y Gomorra, donde la gente no tenía temor de Dios y lo que hacían era aberración. Bueno, querían acostarse con los propios ángeles. ¿Dónde están esos varones que llegaron? Que queremos acostarnos con ellos. La nueva versión internacional te dice, queremos tener relaciones sexuales con ellos. No es que querían conocerlos, mucho gusto, somos de aquí, de Sodoma y Gomorra. No, era la aberración tan grande. Pero lo que había en Sodoma era eso, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestialismo, todo ese tipo de abominación había allí. Y allí estaba Lot. Y la influencia que tenían sus hijas era esa. Y interesante, hermano, que precisamente ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. Y esto tú lo vas a ver, hermano, en advertencias durante toda la escritura con el mismo pueblo de Dios. Por ejemplo, lo mismo le va a suceder a los israelitas más adelante, que ya sucedió, pero cuando vayamos en ese paso, que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Cuando se encontraron en el desierto, que estaban cansados del maná, pusieron a pelear y dijeron, mira Moisés, nosotros comíamos pescado de balde, cuando dice de balde, de gratis, o sea, comíamos pescado de gratis, si ustedes eran esclavos en Egipto, ¿cómo que ustedes comían de gratis? Hermano, el pecado embrutece. El pecado embrutece, para que usted vea. Inclusive, si usted ve la etimología de la palabra maná, para que usted vea tan embrutecido, que no había maná. Por eso lo que había era maná, porque no había maná. Y eso es lo que tenía que comer. No había maná. Pero estaban tan embrutecidos que decían, comíamos de gratis en Egipto y eran esclavos. Lo mismo pasó, hermano, en la historia. Porque se habían apartado realmente de buscar al Dios vivo. Y una de las cosas, hermano, que Sodoma cometió pecados contra la naturaleza, ahora ellas están planificando hacer lo mismo. En Levíticos, capítulo 18, versículo 7, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Levíticos está escrito para que usted entienda cuando empieza a hablar de la ley, ¿verdad? A los sacerdotes, cuando está hablando de todo lo que tiene que enseñarle al pueblo de Dios que entró a la tierra prometida. Estamos hablando de que son advertencias para que se mantuvieran en comunión con Dios, en santidad con Dios. Y el pasaje lo dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá, tu madre no descubrirá su desnudez. Matthew Henry comenta sobre este pasaje lo siguiente:
cualquiera que haya sido su pretensión, lo cierto es que su proyecto era muy perverso y vil y una afrenta descarada a la luz misma y a la ley de la naturaleza. Dice Matthew Henry, de lo que ellas estaban planificando. Hermano, y Levítico 18 menciona diferentes pecados abominables. La mayoría de ellos pecados sexuales. Incesto, adulterio, homosexualidad y bestialismo. Y luego, hermano, de mencionar estos pecados, el capítulo termina mostrando la gravedad de estos pecados. Mira lo que dice Levíticos, ese quiero que lo busques, capítulo 18, versículo 24 al 30. Mira lo que dice esta advertencia después que le dice todo lo que estaba cometiendo, todo lo que era inmoralidad, abominación, adulterio, incesto, homosexualidad, bestialismo. Mira lo que dice el 24 al 30. No os contaminéis con ninguno de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ella. Yo soy el Señor vuestro Dios. Wow, hermano, nada de lo que ciertamente cuando estuvimos hablando de lo que se iba a cantar hoy, hablando de la santidad, de la santificación, nada tuvo orquestado. Cuando estuvimos aquí ensayando, escogieron las canciones y dice, esto va realmente con la predicación. Y una de las cosas que queremos acostumbrar precisamente es eso, porque queremos que la gente cree conciencia. No solamente que son alabanzas cristocéntricas, sino que también nos llevan a nosotros a meditar en cómo debemos presentarnos delante de ese Dios tres veces santo. Porque, hermanos, los que cantan aquí no solamente están cantando a Dios, los que están cantando abajo están cantando a Dios. A quien nosotros vinimos a adorar aquí fue a Dios. No es a los que están cantando ni a nosotros mismos, sino a Dios. Por eso tenemos que dirigir nuestras alabanzas a Dios. No solamente nuestras alabanzas, sino toda nuestra vida. Por eso es importante exaltar el nombre del Señor. La pregunta, mis amados hermanos, ¿cómo las hijas de Lot van a lograr tener relaciones con su padre, quien era un hombre justo, que se afligía? Lo leímos la semana pasada, versículo 32 de Génesis 19. Era un hombre justo que se afligía diariamente por los pecados de Sodoma. Lo vimos que inclusive el Nuevo Testamento habla de que Lot era un hombre justo, ¿Cómo ellas iban a hacer que este hombre justo, que afligía su carne por el pecado que veía en Sodoma, él no cometió los pecados que había en Sodoma? Él se afligía y le dolía en su corazón. Hermano, las hijas de Lot planificaron el mal y en segundo lugar lo ejecutaron. Llevaron a cabo el mal que planificaron. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas ver, los versículos 33 al 35, la ejecución. Hermano, las dos hijas embriagaron a su propio padre Lot y se acostaron con él. La mayor primero y la menor el día siguiente. Yo quiero que ustedes puedan ver algunas aplicaciones de esto, porque realmente del saque, usted sabe muy bien que esto es una aberración. Del saque, vimos que inclusive leímos 1 Corintios 5, que Pablo le escribe a una iglesia y está diciendo, mira, lo que está haciendo que estaba con su madrastra, no lo hacen ni los gentiles. Expúlselo de la congregación. Está hablando de expulsión, ¿verdad? En ese capítulo está hablando, ¿verdad?, de disciplina en la iglesia. Y es interesante, hermano, que
quiero que usted pueda aplicar esto que usted está viendo aquí. Número uno, ningún juicio es por sí solo capaz de refrenar el pecado del hombre. Necesitamos un cambio de corazón. Lo que necesitamos realmente, y gracias a Dios por Jesucristo y su evangelio, que quitó nuestro corazón de piedra, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, porque esa era la conducta que nosotros llevamos antes. A lo mejor no cometíamos los mismos pecados que Sodoma y Gomorra y que todas esas ciudades que fueron destruidas, pero somos pecadores delante de un Dios 3 veces santo. Y delante de ese Dios nada se escapa. Dios ve lo más profundo que hay en nuestros corazones. Y hermano, la aplicación sencilla, pero yo creo que también concisa, es que no creas que delante de un Dios que ve todo, un Dios omnisciente, omnipresente, algo se va a escapar. Si hoy es el día de confesar tu pecado y apartarte de él, hazlo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y ven a Cristo. Si no conoces a Cristo, si estás cometiendo pecado como creyente, pide perdón. Dios te perdona y haz el bien. Actúa con justo juicio, mi amado hermano. Si usted le cambiaron un corazón, que era un corazón de piedra, un corazón de carne, que realmente fue regenerado por el Espíritu Santo, que usted ahora es transformado por completo en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todavía estamos luchando, hermano, con pecados que todavía tenemos en esta carne. Hoy es día, hermano, de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Necesitamos, aquellos que no tienen a Cristo necesitan un cambio de corazón. Iglesia, la embriaguez puede hacer que un hombre cometa actos malvados que si estuviera sobrio jamás lo cometería. Y esto es lo que vimos aquí con Lot. Lot se afligió por la abominación de Sodoma y en su embriaguez cometió abominación. No se dio ni, estaba tan borracho que no se dio cuenta que con quienes se estaba acostando era con sus propias hijas. O sea, que tú veas lo que sucedió aquí, una cosa aberrante. Pero sus hijas fueron las que planificaron eso, no se quite, y lo ejecutaron, porque ellas fueron las que emborracharon a su papá. Si eres un hermano, una hermana mayor, debes ser consciente de la influencia que tu andar tiene en la vida de tu hermano o de tu hermana menor o de tu hermano menor, para bien o para mal. Oiga bien, la hija mayor influenció a la menor a cometer tal atrocidad. Iglesia, las hijas de Lot planificaron la abominación, ejecutaron su plan, pero quiero que usted pueda ver terminando el resultado. Versículo 36 al 38, mis amados hermanos. Ambas quedaron embarazadas de su padre Lot. Quiere decir que a lo mejor ellas estaban celebrando, mira, lo logramos, quedamos embarazadas. Pero tenían tanto a Sodoma en su mente y en su corazón que no sabían lo que les esperaba. Es interesante que la mayor dio a luz, dice la Escritura, versículo 35 en adelante, a Moab. Y la menor dio a luz a Ben-Amí. Mi amado hermano, aunque Dios nos perdona si nos arrepentimos genuinamente, que hay un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, mis amados hermanos. Yo quiero hacer aquí un énfasis importante de lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. El arrepentimiento genuino es un giro 180 grados. El pecado está aquí, usted gira y mira a Cristo y sigue mirando a Cristo. El remordimiento es un giro 360 grados. El pecado está ahí. Usted, ay, mira, remordimiento, mira, pero de momento volviste otra vez a estar embajado en el pecado. Y mucha gente es así. Inclusive cristianos todavía andan así. Un verdadero arrepentimiento, mi amado hermano. Cuando Pedro reconoció que quien estaba delante de él era Jesús, dice que se postró en tierra y empezó a pedirle perdón, no soy digno. Pero cuando lo negó 3 veces, dice que Pedro
a la tercera, lloró amargamente. Y ese lloro amargamente era un lloro de un verdadero arrepentimiento porque le había fallado a Dios. Aunque Dios se lo había dicho, Jesús se lo había dicho, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Maldijo, inclusive maldijo. No lo conozco. Interesante, mi amado hermano. Aunque Dios nos perdona, si nos arrepentimos, en ocasiones el pecado trae consecuencias que no pueden ser borradas. Que no pueden ser borradas. Y eso es una lucha, hermano. El mismo ejemplo que usó nuestro hermano en el devocional de David. Cuando escribe ese salmo, usted sabe muy bien todas las aberraciones que David hizo. Cogió una mujer que no era la de él. Tenía sangre inocente en sus manos, que Dios le dijo, no vas a construir el templo porque tú estás lleno de sangre. Mandó a matar al esposo de esa mujer. Las consecuencias fueron devastadoras. Dios le dijo, no te preocupes, a través del profeta, Dios te perdona, pero esto es lo que te va a pasar. El hijo que va a nacer va a morir. Tus hijos se acostarán con tus mujeres en la plaza a la luz del día. Las consecuencias. Yo te perdono. Hermano, una persona hoy en su sano juicio, ¿verdad? Decirlo así en su sano juicio, pero quiero decirle, Señor, mejor llega. Mátame. Mire las consecuencias. Y David estuvo dispuesto a aceptarlas. Dios perdón. Porque reconoció, Señor, contra ti, contra ti pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí es que tenemos que venir arrepentidos, mi amado hermano. Si usted ha cometido pecado, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Dios te va a perdonar. Pero hermano, pídale al Señor fuerza para poder soportar las consecuencias de ese pecado. Dios te perdona, pero hay consecuencias de ese pecado. Y ese pecado Dios mismo lo va a utilizar para tu propia santificación progresiva. Así yo lo he visto, mis amados hermanos. Hay cosas que todavía estamos acarreando. Somos perdonados, somos santificados, somos justificados, somos declarados inocentes, somos regenerados, pero todavía hay cosas, hermanos, que Dios permite en nuestra vida, consecuencias de nuestro propio pecado, no el de Él, nuestro propio pecado, que Dios nos pega, o sea, somos nosotros los que pecamos, pero están ahí para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Y que busquemos siempre a Dios en todo momento. Pero yo quiero que usted pueda ver lo que pasó con los moabitas y la otra hija de la menor de los Benjamín. Oiga bien, aunque Dios nos perdona, de Moab y de Benjamín salieron 2 naciones, los moabitas y los amonitas. Oiga bien, ambas naciones fueron un problema para el pueblo de Israel. Para que ustedes entiendan, hermano. Hermano, cuando Israel estaba en el desierto, llegó a los campos de Moab y Balac pidió a Balaán, profeta de Dios Balaán, que maldijera a Israel. Cuando Balaán abría su boca salía bendición. Balaán ideó un plan para que cayera maldición sobre Israel. ¿Y sabe cómo fue? Mandó a las mujeres moabitas sedujeran a los israelitas que cometieran fornicación con ellos y adoraran a dioses falsos. Números capítulo 25, versículos 1 y 2 y Números 31 al 16. Para que usted vea, hermano, lo que dice la escritura. Números 25, 1 y 2 dice: mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, los moabitas, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses por causa de los moabitas. ¿Y de dónde salieron los moabitas? De este error de las hijas de Lot y de Lot, por la embriaguez de Lot. No pierdan de vista lo que sucede cuando la persona se embriaga. Es interesante porque el versículo 16 del 31 de Números dice: he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaán, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, hablando de la ciudad, por lo que hubo plaga entre la congregación. Señor, Números capítulo 31 hasta el versículo 16. Hermano, como consecuencia hubo una mortandad que murieron 24,000 israelitas. Las consecuencias, mi amado hermano.
Dios es un Dios santo, Dios no se mezcla con el pecado, ni quiere que tú adores dioses falsos. Como consecuencia de esto, murieron 24,000 israelitas. Números 25, versículo 9 dice, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Por si acaso usted no ve, eso está en la Biblia, mis amados hermanos. Iglesia, tampoco esta gente ayudaron a Israel cuando estaba en el desierto. No ayudaron a Israel con pan y agua. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 5 dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaán, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Mira lo que está diciendo aquí Moisés en Deuteronomio al pueblo de Israel. Mira todo lo que pasó por causa de desviarte. Mira todo lo que hicieron estas naciones que salieron por causa del pecado de las hijas de Lot y de Lot, que no se quita la consecuencia de él. Mira todo lo que se arrastró por causa de ese pecado. Mi amado hermano, no importa si tus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, han andado en maldad, puedes ser un hijo de Dios, andar en obediencia y disfrutar de su amor y de sus bendiciones. Oiga bien, te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Iglesia, de Moab surgió una nación pagana. Sin embargo, Dios tomó una moabita. Mira para que tú veas lo grande que es Dios, mi amado hermano. A veces uno dice, wow, para que tú veas cómo Dios conecta una cosa con la otra. De Moab, que es una ciudad pagana, surgió una nación pagana, pero sin embargo Dios tomó una moabita y la hizo parte de su pueblo, por gracia. Es interesante, hermano, no solo la hizo parte de su pueblo, a esa moabita, sino que la escogió para que fuera parte de la línea del Mesías. Y esa se llama Ruth, que tiene un libro en la Biblia, el libro de Ruth. Fue bisabuela del rey David, de quien más adelante vendría Jesús. Dios es grande, mi amado hermano. Dios puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Pero solamente es el que lo puede hacer. Cuando tú vienes genuinamente arrepentido delante de ese Dios 3 veces santo, reconociendo que le ha fallado. Concluyo con esto, mis amados hermanos. Recuerda el daño que la embriaguez puede traer a la vida de un hombre justo. No estamos exentos de caer. Aléjate de la borrachera y de aquellos que siguen ese camino y vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Sigue pidiendo al Señor que te controle. Hermano, tenemos amigos, amistades que no son creyentes. Tengamos cuidado de que nosotros nos convirtamos a ellos. Que ellos se conviertan a nosotros. Usa tu influencia, hermano. Usa lo que el Señor ha hecho en tu vida para que a través de la predicación del Evangelio puedas alcanzar a esas personas. Pero ten cuidado con aquellos que se hacen llamar hermanos y practican todas estas cosas. Aléjate de la borrachera y de aquellos que siguen ese camino y vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Quiero terminar leyendo Mateo 24, cuando habla, y el pasaje que leímos también ahorita, al final del capítulo, del siervo fiel y el infiel. Yo quiero que tú vayas conmigo a Mateo 24 brevemente. Mateo capítulo 24, lo leeré de la versión de las Américas. Muchas cosas estamos aprendiendo sobre el justo juicio de Dios. Dice el versículo 45, Mateo 24.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera de comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No cesan las advertencias de la Escritura, mi amado hermano. Si usted quiere permanecer siendo fiel, haga lo que Dios dice en su palabra. Las advertencias están aquí. Si usted sigue haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que usted sea. Esta enseñanza, hermano, ciertamente podemos seguir aplicando muchas otras cosas, pero tenga cuidado con la libertad que usted tiene en Cristo. Ponga límites a su vida. No crea que si Dios te perdona cuando venimos arrepentidos. Pero mi amado hermano, hay consecuencias. Usted tiene que ciertamente vivir con ellas también. Pero yo hoy, si usted no ha cometido ninguna de estas, yo quisiera evitárselas. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor y siga viviendo en santidad. Vimos el plan, vimos la ejecución, pero vimos también las consecuencias de lo que pasó por tener todavía Sodoma en su corazón. Si usted salió de cosas del mundo, hermano, si usted salió ya de cosas del mundo y no tiene que volver a ellas, están ahí, hermano, como un recordatorio de donde Dios te sacó, tenga cuidado. No usemos la libertad que tenemos en Cristo para justificarnos. Sí, la Biblia habla de que si nuestra conciencia no nos acusa, somos libres. Pero tengamos cuidado también con eso, mi amado hermano, porque podemos ser piedra de tropiezo para otros que están creciendo. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad. Me hubiera gustado cantar esa alabanza, pero ya se fue el tiempo. Usted después se la voy a compartir. Porque yo creo que esa es la forma que Dios quiera que nosotros vivamos, en santidad. Sean santos, porque yo soy santo. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar, hermano, a despedirnos en esta hermosa mañana. Le damos gloria al Señor. Despedimos de aquellos que nos van a ver de forma diferida. Que el Señor también pueda hablar a sus vidas y entiendan la importancia también de congregarse. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, sabemos, Padre, que hay textos, Señor, difíciles. Pero quienes los hace difíciles somos nosotros. Tú eres un Dios claro, Señor. Tú eres un Dios que hablas claro. A nosotros es, Señor, por causa de todavía nuestra naturaleza pecaminosa, se nos hace difícil entender y verlo, Señor. Pero las advertencias están ahí. Y la solución también. Tu plan, Señor, fue mucho mejor que el de las hijas de Lot. Y tu ejecución sí fue perfecta. Enviaste a tu Hijo, Señor, el cual, Señor, lo tenías ya planificado desde antes de la fundación del mundo. No estimó en ser igual a ti como algo que aferrarse, sino que se despojó y vino en forma de hombre, de la forma más humillante, a morir por nuestros pecados. Y ahora, Señor, gracias a ese plan, Señor, perfecto, y a esa ejecutoria, hoy también podemos vivir las consecuencias, Señor, de lo que tú hiciste, Señor, que es perfecto. Tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros para redarguirnos y seguir viviendo para ti, para tu gloria. Padre, yo te pido, Señor, que nos perdones, Padre. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de los hermanos que está acá.
Tú conoces sus luchas, Padre. Que de ahí tú lo sacaste, Señor. Yo te pido que nos ayudes con fuerza. En medio de las consecuencias de nuestro propio pecado. Reconocer que ya somos salvos, Señor, por tu gracia. Reconocer, Señor, que ahora tú nos adoptaste como hijos. Reconocer que tenemos un lugar contigo, Señor, en los lugares celestiales. Pero también, Señor, que nos ayudes a luchar con esas consecuencias, Padre. Que nos recuerden de dónde tú nos sacaste, mi Dios. Y que podamos, Señor, vivir para ti, para tu gloria, por tus méritos y no por los nuestros. Yo te pido, Señor, Padre, que tú derrames sobre cada uno de mis hermanos, Señor, de tu salvación. Que tú derrames de tu sabiduría para poder dirigirnos en este mundo, Señor, mientras tú llegas. Que así como leímos, Señor, este pasaje, Padre, Mateo 24, el juicio va a llegar. En aquella época, el juicio llegó sobre aquella ciudad, sobre aquella generación. Sabemos, Señor, que no se tarda tu regreso y enviarás también juicio sobre todas esas naciones que viven impíamente. Y guardarás a aquellos que han permanecido en ti, Señor. Aquellos que han permanecido fieles a ti, mi Dios. Que dan el alimento a los de su casa a tiempo. Que nos encuentres haciendo así, Señor, como dice tu escritura. Que nos encuentres, Señor, llevando tu palabra, andando en santidad, mi Dios. Para que este mundo pueda ver que hay esperanza todavía en ti. Gracias por habernos salvado. Pero también quiero dirigir esta oración a aquellos que no te conocen, mi Dios. Que están viviendo livianamente. Que creen. Llegará el día que se cerrarán las puertas. Y le dirás a muchos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Padre, yo te pido, Señor, que mientras eso no suceda, tú seas convirtiendo, Señor, a aquellas personas que te necesitan. Que seas tú, Señor, a través de la predicación del Evangelio, trayéndolos de las tinieblas a la luz. Que puedan vivir vidas, Señor, para ti, para tu gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú salvándolos, Padre. Que seas tú, Señor, Padre, trayéndolos a tus pies. Que puedan ellos, Señor, con su voz confesarte que están arrepentidos de sus pecados. Que te han fallado a ti, Señor. Y que te pidan perdón, mi Dios. Que tú derrames tu espíritu, Señor, sobre ellos. Y que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos, Señor, que estás pronto a llegar. Por lo que está pasando en nuestro mundo, Señor. Están, como hemos aprendido, como en los días de Noé. Están como en los días de Sodoma y Gomorra. Y tú, Señor, enviaste juicio. Yo te pido que nos prepares, Señor. Y que nos ayudes a estar como aquellas vírgenes, Señor, prudentes. No como las insensatas. Que no solamente tengamos nuestra lámpara encendida con la proclamación del Evangelio, sino que tengamos aceite extra, Señor, esperando tu regreso. No sabemos cuándo será, pero queremos vivir para ti, para tu gloria, mientras estemos de este lado de la eternidad, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que seas tú salvando a aquellos que escuchen este mensaje, Señor, y que vengan a tus pies genuinamente en fe y arrepentimiento, y que se pueda ver ese fruto, Señor, con las buenas obras que tú preparaste de antemano, que se unan a la iglesia, que puedan poner sus dones y sus talentos para glorificar tu nombre. Danos ese amor, Señor, por ti, por las almas, Señor. Te pido, Señor, que pongas esa pasión a esta iglesia por la predicación, por la proclamación del Evangelio, mi Dios, y que podamos, Señor, transmitirlo con vidas santas, Señor, que te agradan a ti. Te pido de tu bendición y ayúdanos, Señor, a alejarnos de todos estos pecados que se mencionan y hemos mencionado a la luz de todo este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Están todos despedidos, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saluda a su hermano en el amor del Señor.